Si te gusta este episodio de La Corneta Extendida, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. Es gratis. Nos escuchamos por allá. Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. La Corneta Extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. Ay, si tu vicio ya era la corneta extendida, será tu perdición. Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate nuestra posilga digital. Cada semana el tema más duro Y el más actual que nos dé la gana abordar. sin censura, Sin tapujos. sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida. Esto no es una misa negra. Esto no es un ritual satánico. Esto es solamente una exploración intelectual e histórica, quizá también moral, en lo que significa el satanismo, el culto al demonio, el culto a Satán. Piense usted que si existe Dios, pues también tiene que existir su contraparte. Si Dios es todo bondad y es todo lo bueno, pues tiene que haber alguien que represente todo lo malo, toda la maldad. Y ese, por lo menos en lo que a mí me enseñaron con mi educación judeocristiana tempranísima, es precisamente Satanás, el demonio, Belcebú, patas de catre, el maligno. Estoy de acuerdo contigo. La contraparte de lo divino. Correcto. Eso ya lo exploramos en otro podcast. La biografía completa del demonio. Si Así les es. interesa, la pueden consultar. Pero aquí vamos a involucrarnos, a aventarnos un clavado en algo totalmente diferente. No en la visión histórica o el sentido que se le da en el catolicismo a la existencia de Dios como justificación del mal en la tierra. No. Aquí vamos a hablar lo que se vuelve una religión en torno a Belcebú, al patas de cabra. Y para eso tenemos con nosotros, aquí en la cabina de la Corneta Extendida, a el sacerdote satánico, Héctor Ulises Villarreal. ¡Héctor, manifiéstase! Presentes. Oye, a ver, Héctor, ¿en qué momento te convertiste en sacerdote satánico? No, bueno. ¿Eres sacerdote satánico? Maldito seas. No, para nada, no. ¿No eres sacerdote satánico? No, no soy Entonces vete al sacerdote. diablo. No, a ver, entonces a ver. Vete a la verga. Vete al averno. ¿Por qué estás aquí hablando de satanismo en ese caso? O sea, si tú no eres un sacerdote satánico, ¿qué eres? Bueno, primero que nada, pues hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Qué onda? chido estar con ustedes. No suena Y muy bienvenido. satánico, suena No, como suena alguien toda madre este güey. benévolo y buen pedo. O sea, ¿Qué está pasando? ¿Dónde ¿A quién está? trajiste nuevo? No, pues que pedimos al necesitamos Papa prender Negro. necesitamos prender las velas y la cruz de Exacto. sal invertida aquí en la cabina para que Muy bien, se muy manifieste. No, pues mira, realmente soy una persona que ha estudiado mucho acerca del tema porque... Bueno, yo más o menos ya tengo 10 años haciendo radio por internet Sí. y soy investigador paranormal. A lo que voy es que desde muy chavo, es decir, más o menos desde los 13, 14 años, empecé a meterme en esto. Me gustó mucho a raíz de una película que vi y empecé a investigar, ¿no? Y evidentemente, pues cuando empiezas desde tan chavo, las dudas te saltan igual siendo muy chavo. ¿Qué película viste? Salem ¿Qué te llamó Slot. la atención? Salem Slot, ok, estamos hablando de una película que tiene que ver con brujas, tiene que ver con la muerte de Con las vampiros. mismas, la tortura y vampiros. Entonces, te llamó la atención lo oculto, lo Así extraño, es. lo paranormal, pues. Sí, me llamó mucho la atención, me espantó cañoncísimo. Salí corriendo a casa de mi abuela en una escena ahí donde sale el señor Barlow, ¿no? Y pues mi hermano al día siguiente me regaló un libro de una novela gráfica muy escueta de Drácula. Ajá. Y pues ya de ahí me clavé, ¿no? Y empecé a pedir libros y luego cuando entré a chambear pues empecé a comprar y a comprar. Pero como te digo, pues siempre te saltan dudas y yo no estaba muy conforme con todo lo que, como tú dices, ¿no? Con toda esta educación judeocristiana que desde muy temprana edad nos fueron inculcando. Pues yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué? Y es así como descubro, pues que hay otras religiones, que hay otros cultos, otras creencias y empiezo a estudiarlas, pues no todas porque son chingada, pero sí muchísimas, ¿no? Muchísimas, sí. Entonces empiezo a estudiarlas muchas y por azares del destino conozco a una persona que tiene la oportunidad de ingresarme en una secta.
Es una secta satánica. Una secta satánica. Entonces, yo jalo, ¿no? Le digo, órale, vamos. Yo por mero conocimiento, por mero aprendizaje, porque sí llega un momento en el que hay cosas muy densas, muy fuertes, que pues mejor dije, no, ¿sabes qué? Lo que yo quería aprender, ya. Vámonos por partes. Esta secta satánica a la cual tú ingresaste por vía de un compa, ¿tiene un nombre? ¿Se puede decir su nombre? ¿Podemos saber? ¿O prefieres mantenerlo en el anonimato? No, sí les puedo decir el nombre. Incluso hay varias que tienen el mismo nombre. Generalmente todas toman los nombres de las principales sectas satánicas que existieron por ahí del siglo XVIII, XIX. Los principales grupos satanistas, no satánicos. Los principales grupos satanistas que había tuvieron nombres. Y las actuales pues retoman esos nombres para darle pues cierto dejo de interés, ¿no? A estos grupos. Histórico, como así es. Entonces, pues está... ¿Cómo se llamaba? Pues, a ver, dime. Se llamaba La Estrella de Plata de la Mañana. La Estrella de Plata. Ok, esa la conozco. Luego te digo por qué conozco estas cosas. De la mañana. Pero a ver, este asunto de adorar al demonio, de hacerle capillas al demonio y más, ¿en qué momento empieza? Estás hablando, nos hablaste ahorita del siglo, ¿qué dijiste? ¿14, 15? No, ¿En qué momento no, se del siglo empieza, XVII más empieza o menos. el 17, perdón. ¿En qué siglo se empieza a adorar a Satanás? O sea, el culto a Satanás. Bueno, mira, haciendo un poco de historia, digamos que el satanismo, hablando del satanismo como tal, no podríamos mencionarlo satanismo, sino hasta después de los años 60, cuando un personaje funda la primera iglesia satánica, ¿no? La primera iglesia de Satán. Pero antes de ello, el satanismo ha existido prácticamente desde que surgen los demonios, es decir, el satanismo nace con el nacimiento de la iglesia. Cuando empieza a haber estos demonios, pues empieza a haber adoración a ellos. Pero mucho antes de todo esto ya se hacía. Es decir, el mal se adora desde que el hombre es hombre, y no es que sea mal, es simplemente una corriente que existe, algo que está, y por estar pues tiene que existir, ¿no? ¿En tiempos de Jesús ya había quien adoraba al maligno? Sí, mucho antes de ello. Es decir... Pero a ver, pero es que espérame, el Satanás como figura, o sea, el satanismo viene del cristianismo. O sea, antes del cristianismo se habrán adorado otros dioses, pero no a Satanás, porque no existía. Es porque correcto. A Satanás finalmente lo inventamos nosotros, ¿no? En el Antiguo Testamento, antes del cristianismo, ya se habla muchísimo de Satanás. Sí, pues, pero digo, o sea, no ha estado... Se ha adorado a lo mejor a diferentes dioses, pero a Satanás como figura, pues Satanás nace con la religión cristiana. Eso es muy correcto. Es decir, por eso te decía que no podría llamarse satanismo como tal, sino hasta que aparecen los demonios. Pero antes de eso ya existían deidades malas como la Mashtu, como Ansen, deidades mesopotámicas muy antiguas, 4000 años antes de esto, a las que se adoraban. ¿Y qué es lo que hacían? Pues lo que hacían es que divinizaban el mal. Es decir, le daban al mal un poder divino como se lo daban al bien. Vamos a definir al mal. ¿Por qué lo adoraban? ¿Qué es el mal, pues, para ti o para los satanistas? Ok, mira, en la antigüedad se creía, por ejemplo, que las enfermedades eran un castigo del mal, que eran unos castigos de estos dioses o de estos demonios que traían la enfermedad a los pueblos, ¿no? Entonces lo que hacía la gente es que pues le pedían al demonio más cabrón que los protegiera. Y entonces, como las enfermedades las traían diablejos muy pequeños o espíritus malignos muy pequeños, le pedían al más grande que los protegiera. Y por eso, en la antigua Mesopotamia les colgaban a los niños para dormir un pequeño Pazuzu en el cuello. Pazuzu es un demonio, es el demonio que sale en la película El Exorcista. Es llamado el demonio de los vientos o el que baja de las montañas. Ese era el diablo más cabrón que había. Entonces ¿a los niños les colgaban una imagen del diablo más cabrón que había? Por supuesto. Y así los otros diablos pues ya no le hacían nada, ¿no? Yo estoy con el más cabrón. ¿Y por qué no se iban con un dios mejor que podía suprimir este diablo? ¿O a los dioses los pinchaban y eran nada más los buenos? Porque la enfermedad venía no de los buenos, sino de los malos. Entonces había que poner un portero chingón para que no les metieran gol, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí siempre ha estado o ha existido la adoración al mal. Sin embargo, y muy casualmente, cuando surge la iglesia en todo este proceso de evangelización, pues se trata de convertir a todos los grupos religiosos paganos a la religión católica. Entonces lo que hace la iglesia es que toma los principales aspectos de estas religiones para convertirlos en sus aliados y en sus enemigos. El grupo celta, es decirlo... ¿En sus aliados o en sus enemigos? En ambos. O sea, tomaban ciertos aspectos, por ejemplo, de la religión celta,
tomaban ciertos aspectos que los hacían buenos y otros que los hacían malos. Por ejemplo, ellos adoraban al sol. Entonces no es de extrañar que todos los santos tengan una aureola que representa al sol, porque así ya estás metiendo la religión celta con la de ellos. Sin embargo, ellos adoraban mucho al dios de la naturaleza, un dios llamado Cernunnos, que tampoco es coincidencia que sea un güey bien mamado, con cuernos de venado, con patas de cabra, y que la iglesia, como no podían con él, pues lo satanizan para decirle, ¿sabes qué? Pues tu imagen de tu dios es en realidad un demonio, güey. Estás adorando al diablo. Entonces, algunos demonios resultaban los poseedores de protección para los humanos, de sustento para los humanos, o sea, eran competencia de la iglesia, vamos a decirle, la que sea, o el culto de los buenos. Entonces los malos eran muy atractivos. ¿Cómo es que la gente, digamos que ya ahora en la modernidad, pues considera malos a los demonios y buenos a los dioses? ¿Qué pasó? ¿Por qué perdieron? Pues eso fue un proceso de evangelización, es decir, les lavaron el cerebro. ¿Qué pasó? Pues tiraron sus templos, tiraron sus iglesias y sobre ellos construyen los nuevos templos. Al estilo de la conquista. Exactamente, ¿no? Azotan a la gente. Vamos, la iglesia siempre ha actuado bajo la premisa del saber es poder, entonces quien sabe más, pues puede. Y tampoco es de extrañarse o tampoco es una coincidencia que los hayan tenido todos idiotas en la Edad Media y que solamente pudieran tener acceso. Bueno, todavía siguen. Ahorita todavía. ¿No? Pero bueno, en aquella época pues solamente tenían acceso, por ejemplo, a la biblioteca de Alejandría, solamente tenían acceso los grandes sacerdotes y los escribas, y a veces los escribas ni siquiera sabía qué era lo que estaban copiando, ¿no? Ellos solamente repetían libros y libros y libros. Y una vez... Espérame, dame un segundito, porque me quedé muy clavado con la imagen que nos platicaste del primer patas de cabra. Ajá. Esta deidad, ¿cómo se llamaba? Pazuzu. Pazuzu, este dios que dijiste que era de la naturaleza, que tenía cuernos de venado. Cernunnos. Esa es como la primera imagen diabólica, ¿no? Es correcto, es la primera imagen diabolizada de un dios pagano. Porque él era un dios buen pedo, pero entonces el cristianismo dijo, no, tu dios es un culero, y esa imagen la tomó como para modelar al demonio. Es correcto, así es. No, pues es que de qué manera le dices a la gente que están pendejos, que están adorando al malo. No, pues conviertes a sus buenos en malos. Ok, bueno, recordemos, por ejemplo, las imágenes, hablando de cómo se ven los faunos, estos seres que son pues medio humanos, medio cabras, que tienen pezuñas y demás. O sea, siempre esta imagen de una especie de bestia está asociada con el demonio, una bestia, por cierto, insaciable, lujuriosa, cruel, inescrutable, inexplicable. O sea, siempre es una cosa que da miedo. ¿Dónde está la atracción para aquellos que son adoradores de Satanás en esta figura que pues a todas luces debería dar miedo, no confianza? Pero me gusta. Me asusta, pero me gusta. ¿Tú estás de acuerdo? Pues mira, lo que pasa es que el diablo representa todo aquello que la moral rechaza. Ajá. Y todo aquello que la religión condena. El diablo representa poder, el diablo representa libre albedrío. Ahorita que hablemos un poco acerca de las premisas de la Biblia satánica, te vas a dar cuenta de por qué. Sin embargo, vamos a continuar con esto de la historia. Ya vimos que pedo con esto. Sin embargo, en 1666, casualmente también aparece el 666 ahí. Órale. Es cuando se realiza la primera misa negra con una mujer que se llamaba Madame Guyon, que fue la última sacerdotisa pues de las sumas sacerdotas del satanismo, que ella era pues protegida por la Voisin, o Madame de la Voisin, que a final de cuentas era la amante de un sacerdote que había abandonado los hábitos, ¿no? Que era el cura Gayborg. Entonces ellos dos... ¿Era Gayborg? Era Gayborg. Ok. ¿No? Entonces, bueno, ella... Ajá. Estamos en 1766. No, 1666. Eso no se me va a olvidar ya nunca más. Jamás en la vida. Ese año se celebra la primera misa negra. Misa negra en París. ¿O en Francia? No, esto se hace en una región sureña, en Saint-Denis. En Saint-Denis. Así es. Bueno, y entonces, ¿qué pasó en esa misa negra? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es el ritual, la liturgia, el guión, pues, el libreto de esta ceremonia? Bueno, pues lo que pasa es que esta protegida de la Voisin se andaba dando al emperador, ¿no? Se andaba dando al rey, de hecho. Al rey, sí, al poderoso, perdón. Se andaba dando al rey, entonces al rey Luis XIV, según la información que recabé acerca del caso de la Voisin, Luis XIV tenía una amante que además era mamá de 5 de sus hijos. Pero continúa, porque la historia es de lo más truculenta, ¿eh? Entonces, sí, no, está cañona. Entonces, bueno, pues ella le dice a este sacerdote, le dice, oye, ¿sabes qué onda? Pues ayúdame a quedarme con
con él, ¿no? A que sea yo su favorita y demás. Y entonces empiezan a realizar ciertas misas negras en las cuales aparecen los primeros elementos que son relacionados al satanismo. Las velas de cebo, que en un principio se hacían con cebo de animal. Bueno, pues la Bozán dice que no, que tiene que ser con cebo de criaturas vírgenes, y pues para eso empiezan a sacrificar niños y utilizar el cebo de ellos, ¿no? Que tenían que ser vertidos con sangre de una prostituta, y también pues empiezan a matar prostitutas para hacerlo. Y toda esta serie de parafernalia satanista, o satánica más bien, que tendría que ver con todo esto, empieza a realizarse hasta que pues finalmente se la pellizcó tremendamente y la terminó muerta, ¿no? Terminó condenada. No sin antes haber envenenado a varias de sus rivales de amores con el rey. O sea, porque había otras amantes del rey a las cuales esta mujer al parecer envenenó, ayudada precisamente por este sacerdote. Y luego se dice que también todo esto de lo que mencionas de las velas de cebo, de niño y demás, que son cuestiones que se dijeron para de alguna manera ensuciar la imagen desprestigiar. Para desprestigiar a los satanistas. Y lo que sucedió fue que en realidad el rey acabó teniendo que prohibir este tipo de cultos y demás para acallar el escándalo que vino después de este horroroso caso, que pues evidentemente se filtró por ahí, ¿no? La gente se enteró del asunto y entonces el rey dijo, no, yo no tengo amantes ni mucho menos, lo que pasa es que están locos y matan niños y los vamos a encerrar a todos. Incluso mató a algunos de ellos el mismo rey para quitarse de encima el escándalo. Entonces siento yo que al satanismo históricamente lo han estado manchando, satanizando precisamente, porque pues en realidad no creo yo que... Pues no lo sé. Me imagino que habrá locos, ¿no? Pero estar matando gente y usando cebo de niños, pues habría que ser demente, ¿no? Sí. Está horrible, pero espérate, Héctor, yo soy bien metiche y he leído que en las misas negras se utiliza sangre menstrual, que en vez de altar se utiliza el cuerpo de una mujer desnuda, sobre la cual colocan una hostia negra justo en su entrepierna, en el sexo, ¿no? En su vagina, y que, bueno, la cubren en semen y que terminan en orgías y demás. ¿Cuál es el fin de esta primera misa negra de la que estamos hablando, de la Voisin en 1666? ¿Para qué se llevó a cabo y qué sucedió en ella? Bueno, se lleva a cabo evidentemente para obtener los favores del rey, ¿no? Es decir, esa era la principal. Pedirle al demonio que le concediera los favores del rey. Así es, y entonces, pues, estos elementos, pues las velas se utilizaban como elementos para llamar al demonio, y la sangre para que fuera como un sacrificio y era vertido sobre el cuerpo de quien debía de caer ese favor. Entonces, sí, por supuesto que tenía mucho que ver con orgías, con pedos sexuales muy, muy intensos, pero también tenía que ver con pedos espirituales muy, muy fuertes. Hay que recordar que se venía saliendo de una época de obscurantismo, ¿no? Donde pues la gente prácticamente tenía prohibido todo. Sí, era el inicio de la Ilustración, así, ¿no? Por ahí, el final del oscurantismo. Sí, termina el periodo de la Edad Media, se dan cuenta de que pues la Iglesia ya no es el poder que era antes, ahora es el poder y el Estado, y pues imagínate siendo el Estado todas las que podías hacer, ¿no? Bueno, entonces, y hay un hambre de conocimiento, pero inmensa, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, no habiendo mucha ciencia a la mano de las personas, pues ¿por qué no mejor nos cambiamos de Dios, ¿no? Ahora vamos con el maligno y demás. Y claro, el Estado pues no podía quedar manchado después de lo que venían, porque si no la Iglesia iba a decir, ¿qué les dije, cabrones? Que no se pusieran porque iba a haber pedo. Entonces, pues no podían darle el favor a la Iglesia. Entonces, el rey lo que hace, como bien decía fue acallar todo, o sea, guardarlo todo en una caja de hermética, en la que vamos a quemar a todos, vamos a matar a muchos. La Voisin, el trabajo de la Voisin en el castillo era preparar brebajes y demás, por eso sabía preparar todo este tipo de venenos que hacía, y se las cargó a todas, ¿no? Quedando solamente ella. Y por supuesto, pues era considerada también la primer tóxica satanista de la historia, ¿no? ¡Tóxica satanista! Imagínate, se echó a todas sus contrincantes. Entonces, tóxica literalmente, porque porque los envenenaba, ¿no? Así entonces, esta fue la primera misa negra documentada. Lo cual quiere decir que seguramente hubo otras antes. Sí, seguramente, ¿no? ¿Y después qué pasó? Después, ¿cómo fueron avanzando los cultos satánicos? Después de esto, evidentemente, pues el satanismo se tiene que silenciar o quedar
estar un poco con perfil bajo, porque pues el rey acababa de decirle, ¿saben qué? Pues el que siga estas prácticas nos los vamos a echar. Entonces, no es hasta el siglo XVIII cuando surge el llamado satanismo de fin de semana, fundado por Francis Dashwood, que es algo así como... hay católicos de fin de semana, ¿no? Así es, que nada más van los fines de semana. Pues entonces estos güeyes también se reunían. Sus chingaderas y el sábado ahí están en misa. Y fíjate que eso que dices está acá, es el principio de la Biblia satánica. Por esas pendejadas se crea la Biblia satánica. Pero bueno, A ver, pero abunda en ello. ¿Por cuáles pendejadas? A ver, ya que lo referís. Ser católico por ser católico de domingo. Entonces, bueno, pues como les decía, en el siglo XVIII, la orden iniciada por Francis Dashwood crea una orden que muy poca gente lo sabe, pero ahora en esta serie de Stranger Things que está en Netflix, hay un grupo que practica D&D, ¿no? Calabozos y Dragones, estos juegos de rol. Bueno, pues en el siglo XVIII la orden satanista de fin de semana así se llamaba, The Hellfire Club, como el grupo de estos chavitos. El club del fuego infernal. Así es, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene unos aspectos también muy oscuros. Sin embargo, el mismo Dashwood, para darle un aspecto muy tétrico y muy, muy oscuro, forma el Club Diletante, que serviría como una cortina de humo, en la cual decían que The Hellfire Club hacía rituales bien intensos y bien macabros, y que sí se aparecía el Patas de Cabra, y que los del Diletante lo habían visto caminar por ahí. Entonces esto le da cierto aspecto macabro. Por cierto, esa palabra diletante es una palabra, me imagino, de origen francés, pero que en inglés se utiliza para decir a alguien que, digamos, que sabe un poquito, que le entra un poquito. Entonces le queda muy bien el nombre para satanistas de fin de semana. Eres un diletante en el satanismo. Así apenas es. Le estás entrando. Y bueno, pues después de esto, ya más adelante en el siglo XIX, pues vendrían los grandes literatos del satanismo, ¿no? De la magia, porque el satanismo se basa en la magia. Eliphas Levi, el autor de Dogma y Ritual de la Alta Magia, Baudelaire con la historia del diablo. Vamos, todos ellos conforman un amasajo muy, muy grande de todos estos pensamientos paganos, que es más adelante cuando la iglesia satanista se convierte en una iglesia pagana, es decir, ya no era solamente adorar al demonio, sino a todas las deidades que lo representaban o que tenían que ver con ellas, y así surge la Orden Hermética de la Aurora Dorada, la Orden de la Estrella de Plata, que fue fundada por Aleister Crowley, el Orden del Templi Orantis, que también fue, tuvo que ver ahí Aleister Crowley con ella, y por supuesto la famosa Telema, la corriente de Aleister Crowley. Esto, ¿no? Ya sucede en la época victoriana, esto es bastante Así es, esto ya es más para acá, ¿no? Eliphas Levi, como le quieras decir, es precisamente uno de los grandes fundadores, de los promotores de este nuevo satanismo más moderno, que va muy de la mano con estos pensamientos pseudocientíficos victorianos, donde se hablaba del éter, se hablaba de hablar con los muertos, se hablaba de las presencias espectrales y demás, y hay los grandes, digamos, deportistas de la época, como Aleister Crowley que mencionaste, que se metieron durísimo al asunto. Bueno, llega este punto en el que se empieza a sistematizar, se empieza a organizar el credo o la profesión de fe al satanismo. Hay una escuela dominante, hay una que se convierte como en el equivalente del Vaticano, se genera un alto clero, hay un papa negro, hay un papa satánico. ¿Cómo se estructura esto? Bueno, hasta el momento no, nadie se había dado el atrevimiento, digámoslo así, de decir yo soy el papa negro o yo soy el sumo sacerdote de la iglesia, así, ¿no? Se habían mantenido en grupitos así como la Hermética Orden Dorada, la Estrella de la Mañana, todos estos grupos, ¿no? Por ejemplo, en España hay 16 grupos conocidos y bien localizados de satanistas con diferentes nombres. Está muy atomizado todavía, no hay Así es, todavía no hay como una estructura ni siquiera algo que pudiera llamarse iglesia, ¿no? Pero si hay una Biblia negra. Hasta donde entiendo, los satanistas hablan mucho de la libertad y del, o sea, es más, ya que mencionaste a Crowley, de si tenía una máxima que era do what thou wilt, haz lo que tú quieras. Entonces, organizarlos a todos en una iglesia suena difícil, porque digamos que son, pues es como tratar, no sé, de juntar 20 gatos y llevarlos a pasear por la calle juntos. Sí, no vas a poder.
¿no? Así es. Entonces, bueno, como nos va llevando el caminito, surgía la necesidad de que se organizaran. Ya eran grupos, muchos grupos dispersos que podían ser un grupo muy fuerte que pudiera ponerse en contra de la iglesia o en contra de todo esto. ¿Y es así? ¿Qué hacían en sus rituales esos güeyes? O sea, en el siglo XIX, ¿qué pasaba en las misas negras? ¿Había ya algún libro? ¿La Biblia negra cuándo se generó? Ahí vamos, justamente vamos a eso. Había un chavo que los sábados se dedicaba a tocar el piano en carnavales, circos, ferias, ondas así, y los domingos lo hacía en la iglesia, ¿no? En las liturgias pentecostales y ondas así, tocaba el piano. Sin embargo, este chavo se dio cuenta de que... ¿Cualquier fin de semana o solamente en tiempo de pendejostés? ¿Conoces el tiempo de Pentecostés, no? Los pentecostales, sí. Los pentecostales, bueno. Exacto. Entonces, pues este chavo veía que los sábados, ahí en los carnavales y en los circos, todos los señores veían lascivamente a las bailarinas semidesnudas que hacían sus shows y demás, ¿no? Y él decía, pues, pinches viejos calientes, ¿no? La bronca es que el domingo, cuando iba a la liturgia, veía a esos mismos señores con su familia en la iglesia, pidiéndole a Dios, perdóname y aleja estos pinches pensamientos lascivos que tengo en la mente, y hazme paro y no sé qué. Y bueno, pues chido, ¿no? Se arrepintió. Pero al sábado siguiente los volví a ver de calientes ahí con las bailarinas. Entonces, pues este ejercicio de la gente le hace darse cuenta de que la Iglesia Católica está basada en la hipocresía, que basta con que te arrepientas un minuto antes de tu muerte para que todos tus pecados sean perdonados. Además, pues es Dios una perdona. Cláusula, esa a mí me encanta. Es una de mis partes favoritas de la Biblia, claro. Palabra, ¿no? hay pedo, tú a chingadera y media, pero justo antes de morir pide perdón y ya no hay pedo. A lo mejor no tienes tiempo, ese es el pedo, ¿no? Entonces el pianista los veía en los dos lados y me imagino que se le ocurrió con mente de tiburón algún buen negocio. Sí, lo que pasa es que dijo, esto vale madre, se fue de la iglesia, o sea, dejó la iglesia porque se dio cuenta de que todo lo que le habían enseñado hasta ahora era básicamente una mentira. Y entonces empezó a irse a diferentes cultos, a diferentes sectas, a diferentes grupos de ocultismo, de esoterismo, y entonces se dio cuenta de que todos los pinches charlatanes eran lo mismo. Todos decían que hablaban que eran la voz en la tierra de un ser divino y que les prometía y que les hacía y que no sé qué, pero pues todo era para sacarles lana, ¿no? Como toda iglesia. Entonces es así que el 30 de abril de 1966, nuevamente presentándose el 66, este chavo se rasura la cabeza y bajo el nombre de Anton Szandor LaVey proclama la primer iglesia satánica en San Francisco. Y apenas en 1966 apenas, sí. Hace 50 y tantos años. Y él se autonombra el sumo sacerdote de Satán en la tierra. Pero el sumo negro, el papa negro, o sea que es el sumo negro sacerdote, güey. Ajá. Es correcto. LaVey. Okay, Anton Szandor LaVey. Anton Szandor LaVey. Y entonces él pues crea la Biblia negra. No, da sus misas con su esposa, una güera bien voluptuosa, y con su hija Carla, que cuando él muere ella se queda como suma sacerdote de la iglesia satánica, que se traslada de San Francisco a California, y en la actualidad pues es ella quien continúa con todo esto. Pero ahí viene lo interesante de todo esto. Primero era un madrazo para la sociedad porque él proclama este movimiento como la iglesia de Satán, cuando la iglesia solamente, o sea, el nombre de iglesia, el darle el nombre de un templo a un lugar, solamente se le había dado a las iglesias, ¿no? A los templos que servían para adorar a Dios, a Cristo. Estamos hablando legalmente. Así es. Ante las leyes de los Estados Unidos en 1966 existía, por supuesto, un templo judío, existía la iglesia católica, estaban, no sé, los evangelistas y demás, y todos ellos podían tener sus templos que se llamaban formalmente y legalmente templos, pero este güey hizo algo muy interesante. Y un punto muy importante, fiscalmente. Correcto. También. Sí, no claro. Pagan impuestos y tienen una serie de ventajas sobre sí, los por demás, supuesto, ¿no? Se convierte, vamos, a final de cuentas, pues es una religión como cualquier otra y pues es un business. Pero además de esto, de que ya le ponía el nombre de iglesia a un templo para adorar al diablo, ya decía que la práctica de la magia negra
se podía realizar de manera abierta y sin ningún problema, y que ellos lo iban a hacer. Entonces, también había legalmente ciertas restricciones a los practicantes de magia negra o de misas negras por todo lo que conllevaba, con lo que conllevaban estas prácticas. Sin embargo, pues bueno, cuando... sí, si necesita sangre de niño y ese tipo de cosas, pues entonces se vuelve delictivo, ¿no? Se vuelve criminal. Bueno, pero pensemos en lo siguiente, y perdón que te acote ahí, pero aquí en la iglesia de la esquina, todos los domingos la gente bebe la sangre de Cristo. Entonces, las iglesias satánicas habrán tenido que hacer lo mismo, utilizar un símbolo, y no tener velas hechas con sebo de bebé, pero sí decir que son de sebo de bebé, y este es el cuerpo de Satanás, y desnudar a una mujer y cubrirla en efluvios corporales, y bueno, pues de alguna manera hacer sus propios símbolos, por choqueantes o estridentes que estos fueran, ¿no? Digo, la sangre de Cristo a mí siempre me pareció horrible, de niño. Aparte es canibalismo, es una vamos a comer el cuerpo de Cristo. Canibalismo divino. Además, todas las misas negras o las liturgias negras que se llevaban a cabo en la iglesia de Satán eran una parodia de las misas que se llevaban en las iglesias cristianas, ¿no? Trataban de burlarse de todos los elementos de ellos. Este es un punto importante. ¿Por qué las ganas de chingar? O sea, porque siempre me ha parecido que todo mundo debe de poder, si quieren, profesar una religión. Yo soy ateo, pero si quieren profesar una religión está muy bien, háganlo en su templo, nada más no estén chingando ni se metan con mis leyes. Fuera de eso, hagan lo que quieran, pero ¿por qué estas ganas de pintarle un dedote a la iglesia católica por parte de algunas sectas satanistas? Pues porque la iglesia les hacía lo mismo. Cuando ellos, es decir, cuando estos grupos satanistas hablaban de a quien creían, pues los sacerdotes se reían de ellos, ¿no? Les decían, estás adorando pedos así. Sin embargo, la iglesia de Sándor Lavey tiene algo muy importante, y es que logra dividir al satanismo en dos vertientes muy importantes, y digo muy importantes porque tiene mucho que ver lo que nos estás preguntando ahorita. Surge el satanismo teísta y el satanismo ateísta. El satanismo teísta, que era el que considera al demonio su dios. Así es, es una secta que era la que promovía Aleister Crowley, donde ellos decían, bueno, pues hay un ser divino al cual le tenemos que render pleitesías, ¿no? Es puramente espiritual. No, y existe y sí incide en la realidad, es como Dios. Se hace milagros. O sea, le puede pedir cosas y me las concede. Ajá, y el satanismo ateísta, que es el de Sándor Lavey, ya no cree en un ser divino, sino dice que es puramente humano y el Dios eres tú mismo. De hecho, la fecha más importante de la iglesia satánica de Anton Sándor Lavey es en tu cumpleaños, el día de tu cumpleaños, porque tú eres la creación más perfecta. Entonces, a ver, entonces es que esto me parece sumamente interesante. Es el satanismo ateo, o sea, es el satanismo que niega que exista Dios o el diablo mismo. Es correcto. O sea, ni siquiera creen en el diablo. Estos satanistas no creen en el diablo. No creen en el diablo. No. Fíjate, esa es una idea muy interesante y muy importante por muchas cosas. ¿Por qué son satanistas? ¿Por qué no son solo ateos? Es que, no, sí, ¿sabe por qué? Perdón que me meta también en el podcast, pero lo que pasa es que pues, no vende igual la iglesia humanista que la iglesia satanista. O sea, tiene un nombre más chingón. Si mencionas a Satán, más gente se interesa. La iglesia humanista da hueva, ¿no? Pero no sé si más gente se interesa o más gente te rechaza, porque en realidad lo que estás diciendo no tiene ningún sentido. Estoy considerando una deidad desde el ateísmo, una deidad que no existe, como un símbolo solamente. Pero tal vez sí es como tiene. Un estandarte. Satanás, Exacto, te digo, Satanás representa, a final de cuentas, es otra mercancía, ¿no? O sea, vamos, sí, se considera, además de no solamente una estrategia de reclutamiento, nos está diciendo que es, a final de cuentas, una alternativa a todo aquello que la moral condena, a una moral impuesta, a una moral que la iglesia te impuso. ¿Y por qué se llama satanista o por qué si no creen en Satán? Porque existen por ahí algunas, ahorita se las voy a dar, unas máximas de la iglesia satánica que son las que el personaje del diablo debía de seguir. Entonces es como si siguieran el estandarte del personaje. No das de cuenta que tú sigues, por ejemplo, al cura Hidalgo, ¿no? Lo sigues porque inició un movimiento, pero no sigues a San Miguel Hidalgo, ¿no? Como la iglesia maradoniana, entonces, esa sí tiene, y casan gente y tienen sus liturgias. Como los Jedi, ¿no? También, si quieres verlo así, pues ¿por qué no? Pero bueno, aquí lo interesante es la cuestión política y legal que está promoviendo en esa vertiente Sándor Lavey o Anton Sándor Lavey, que está hablando de, ¿saben qué? Si ustedes van a tener estos derechos, ustedes tienen esta libertad de culto, pues yo también, aunque lo mío abiertamente
sea una mamada. O sea, no existe Satanás, no creo en él, pero yo voy a hacer una iglesia y voy a adorar a Satanás porque tengo derecho de hacerlo. A mí me parece políticamente muy poderoso. Claro. Ese mensaje, ¿no? O Es sea, subversivo. Sí, si van a salir ustedes con sus mamadas, pues ahí les va Ahí les la va esta mía, ¿no? mamada. Nada más que yo sí acepto que lo mío es una mamada. Exactamente. ¿Y él ¿no? escribió la Biblia negra? Sí, él escribe la Biblia de Satán. Bueno, este libro, que más bien yo lo consideraría un manual de vida, ¿eh? No hace así como... No una Biblia. No Ándale, una claro, Biblia. Un manual de vida. ¿Y tú te riges por ese manual de vida? Pues yo creo que hasta tú, ¿eh? Ah, no lo he leído. A ver, si sales del antro y alguien te da un chingadazo, ¿le pones el cachete para que te dé otro o se lo regresas? Eso me encanta, es una de las máximas de esta Biblia negra. Por el supuesto. derecho a la venganza. No, y además Lo contrario a con poner todo, la otra cabrón. mejilla. O sea, sí, Y con todo. Tienes que ir y destruir a tu enemigo. No solamente en eso, si tú invitas a alguien a tu casa y en tu casa está de pinche mamón, también tienes derecho a destruirlo totalmente, humillarlo y sacarlo de tu casa. En una plática. Me gustan esos Bueno, preceptos. pues la Biblia satánica, como te digo, este manual, consta de 4 libros que los 2 primeros, el libro de Satán y el libro de Lucifer, son puramente ideológicos, ¿no? Es decir, te dice cómo debe de comportarse un satanista, te dice qué te rige y además te da muestras de que todos tus templos de fe pueden ser destruidos porque están basados en la creencia de algo que no existe, de algo que nunca nadie ha visto, te promete algo que quizá nunca va a llegar. Y la iglesia satánica no, la iglesia satánica pues se rige en que el Dios más chingón de todos eres tú, en que además eso fíjate cómo contraviene terriblemente al catolicismo. No, o sea, cañón, es sí. una Tú vales soberbia, verga, es una soberbia sí, total. o sea, olvídate de los milagros. No hay milagros, no hay de hecho los satanistas rechazan la palabra oración y esperanza porque dicen que eso son símbolos de miedo. ¿Y las invocaciones al demonio, esas no son oraciones? No, las invocaciones son llamamientos. Mira, la religión, tanto la católica como el satanismo, a final de cuentas son religiones y se basan de lo mismo. De elementos mágicos, vamos a uno de los rituales más secretos del rito católico, que es el exorcismo, ¿no? Tú haces una serie de oraciones con ciertos elementos mágicos para pedirle un poder divino que interceda por ti para sacar al demonio de una persona. Ese es un ritual de exorcismo. Y católico, Ahora vamos a ver qué es lo que hace una bruja. Una bruja utiliza ciertos elementos con ciertas oraciones para pedirle un poder divino que interceda por medio de ella para que cumpla sus favores. El ritual del exorcismo es un ritual de brujería permitido por la iglesia. Ahí está, totalmente. Bueno, además Que sin embargo tiene su valor, porque hicimos un podcast acerca del exorcismo y cuando los psiquiatras ya no tienen nada que hacer, llaman a un cura y muchas veces el cura es el que logra curar. Es el que logra hacerlo, claro. Aquí estamos hablando puramente, yo creo, como ideas, y a mí me parece que lo que acabas de hacer, contraponer estas dos ideas que son, y me van a disculpar los católicos que estén oyendo esto, exacta y precisamente lo mismo. Dejan muy en claro que en realidad estás tú y nada más que tú en este mundo experimentándolo, sufriéndolo y tomando el volante en tus manos y manejando tu nave, que eres tú, a lo largo de la existencia. Entonces, a mí me gusta esta idea del satanismo de, ¿sabes qué? Deja de hacerte pendejo y hazte responsable. Claro, toma las riendas de tu vida y si algo llega a ti va a ser gracias a ti. Soy satanista, la chingada. Vámonos. Oye, eso es todo. Entonces, el catolicismo, por ejemplo, tiene sus fiestas muy marcadas en el calendario, ¿no? La Navidad, lo mismo que el judaísmo o el Islam. ¿Hay algunas fiestas religiosas? ¿Hay unas fechas importantes en el satanismo? Sí, son 3. La primera es el día de tu cumpleaños, ¿no? Ese es invariablemente cuando tienes que una vez más el individuo al frente. ¿no? O sea, el día de mi cumpleaños tengo que hacerle un pastel al diablo y comérmelo con él. Es que no creen en el diablo. Te tienes que preparar un pastel a ti. ¿no? A mí y al diablo. Sí, celebrarlo. Sí. Invítalo al cabrón, pues total es bien pedote. Y no va a llegar. Bueno, el segundo precepto del satanismo. La segunda fecha. Bueno, la segunda fecha es la noche del Walpurgis, que es cuando se funda la iglesia de Satán, el 30 de abril, la noche del 30 de abril al 1 de mayo. Y se supone que es la fecha en la que la puerta entre el mundo de los vivos y de los muertos es más estrecha. Entonces es más fácil contactar con estos
¿Qué día, perdón, otra vez? El 30 de abril. En la 30 noche de abril, del el día 30 del de abril. Entre el día del niño y el día del trabajo, ahí Es correcto. es el satanismo. Ahí está el diablo. Mira qué bonito, cuando eres niño no tienes que trabajar, luego llega el día del trabajo y en esa ventana chiquitita ahí puedes acceder al demonio. Así Perfecto. es. Y finalmente, pues el Samhain, ¿no? La fiesta de la cosecha, que coincide con los... Hay otras fiestas que no son de tanta importancia como estas tres, coinciden todas con los equinoccios, el equinoccio de primavera, el equinoccio de otoño. ¿Por qué? Pues porque todas son muy naturales y hay algo que celebrar, ¿no? Hubo cosecha, se acabó la sequía, tenemos comida, entonces esas son las que celebraban. Pero todas tienen que ver con el trabajo que hiciste, güey. Si sembraste vas a cosechar y vas a comer. Correcto. Bueno, pues este libro, la Biblia satánica, te digo, las dos primeras partes son toda su ideología, ¿no? Ajá. Y la última parte, los dos últimos libros, el libro de Belial y el libro de Leviatán, son invocaciones. Debemos recordar que la religión satánica, es decir, el satanismo, está regido por la magia. Entonces ellos lo que hacen es hacer magia, ¿no? Uh-huh. Que es lo mismo que se hace en la iglesia cuando pides que te llegue un milagro, ¿no? Entonces prendes una vela, etcétera, ¿no? Le pones una veladora, así es, le das una lana, le riegas agua bendita al enfermo, etcétera. Bueno, pues los satanistas utilizan otros elementos, pero a final de cuentas, pues es exactamente lo mismo. La Biblia satánica no deja de ser un libro muy humanista, nada espiritual. ¿Hay mandamientos? Sí, claro, ahorita se los voy a decir, hay una serie de máximas que son las que deben de regir al satanista. Aquí y hay tengo una serie de fragmento, mandamientos. Perdón, que dice así. Es una invocación al Leviatán. Leviatán, tú serpiente eterna, tú daemón que puedes oscurecer las orbes de luz, estoy parado en las puertas del abismo para despertarte, Leviatán. ¡Te invoco! ¡Rodéame! Guía mi espíritu inmortal a través de tus espirales, serpiente enrollada. Y así se la sigue, ¿no? Con unas cosas medio poéticas. Que nada más hay que apuntar ahí que el Leviatán sale de la Biblia. Es una bestia marina gigante que se describe en la Biblia y su creación por Dios se encuentra en el Génesis. O sea, es un monstruo que creó Dios para infundir miedo y para apaciguar al hombre, de alguna claro. manera, para apaciguar al hombre. Bueno, oye, pues, nada más una cosa rápida. ajá. En la iglesia satánica, ya que el culto es tan cachondo y sexoso, ¿no deberían de ser mamamientos en vez de mandamientos? Yo diría que sí serían los 10 mamamientos satánicos. Está bien, los 10 Échanos, mamamientos satánicos. ¿cuáles son los Está bien. mamamientos? Bueno, mira, te voy a decir primero los postulados ideológicos para que veas más o menos hacia dónde va y que veas que sí es muy humanista. El primero es que el mal no existe, sino que todo es relativo, porque el mal está visto desde el punto de vista de a quien no le conviene. Entonces, para una persona idea, puede ser mal, idea. pero para otro no. Interesante idea. 2. Al que El no hombre le es un animal que debe de reconectarse con sus instintos. 3. ¿Sí? Pues Eso decía a Nietzsche final también. de cuentas, pues somos un animal evolucionado, pero pues una especie de animal, Bueno, ¿no? evolucionados son todos los Civilizado. animales, o sea, no somos un Civilizado, tipo de Bueno, animal. civilizado, sí, Ujú. así es, ¿no? 3. El único Dios que existe es el hombre mismo. 4. El odio y la venganza son sentimientos naturales que deben de seguirse y que contraponen a amar por un compromiso, porque eso es algo totalmente antinatural. Es imposible que te digan, amaos los unos a los otros, porque puta, si con tu vecino a veces estás que te agarras de la greña, ¿no? Te conozco, ni me caes bien, pero esa es la base del cristianismo, ¿no? Todos somos Todos hermanos. somos hermanos. Sí, no, aquí amarás no. a tu prójimo como a ti mismo. Así y es. a Dios sobre todas las cosas. Y fíjate que aquí se contrapone un buen, porque él te dice, primero que no hay vida después de la muerte, y el último es que el creador del universo es energía. A la energía no le interesas, no te ama, no le puedes llamar padre, no puedes, entonces... A mí esa idea me parece central en el pensamiento de cualquier persona que no crea en la magia, o sea, en la religión. Yo sí creo que somos energía, no lo creo, es más, la ciencia así lo dice, somos energía y somos parte de una gran energía. De que eso tenga conciencia, se preocupe, te castigue o te premie, eso ya es otro pedo que se me hace una jalada total y absoluta. Porque ¿no? el universo ha sido creado por una conciencia, eso no lo sabemos, pero el satanismo dice que no. Ahora, Que no hay tal y no hay vida después de la el vida. asunto de no caer en la venganza y demás, pues también es una especie de control social. Yo creo que si todos anduviéramos vengándonos de quien nos hizo mal, como dicta esta máxima Gran punto. satánica, la sociedad descendería al caos. También de alguna manera nos controlamos, nos tenemos que controlar, porque no puedo andarme vengando de todo el mundo que me hace una chingada, porque las Pero venganzas de tampoco algunas puedes estarle personas serían poniendo la terribles. otra mejilla a quien No te hace lo una hago, chingadera, pero- no lo hace pero imagínate. casi nadie. Vamos, el control siempre ha sido necesario, ¿no? Tampoco puedes
puedes andar por la vida. Y eso es algo de lo que en la nueva corriente ideológica de la hija de esta Carla Lavey, esa es una de las premisas, que a pesar de que somos animales y que debemos de reconectar con nuestros instintos, debemos de controlarlos también, porque también una de estas premisas del satanismo es que, bueno, haz lo que quieras siempre y cuando no dañes a otra persona. Que esto no lo seguía el gran proponente de Do What Thou Wilt. Aleister Crowley, por ejemplo, ¿no? se hizo expediciones al Kanchenjunga, a uno de los picos más altos de la Tierra, al K2, y por su culpa se mataron un montón de personas, porque él se decía un gran montañista y la verdad es que era bien pendejo. Y en 2 expediciones mató a más de 8 personas. Entonces fue un incompetente, no fue un culero. No, sí era medio culero también. Era un heredero cervecero, heredó una gran fortuna. Mucha lana. Y se la gastó completita, acabó bien jodido viviendo, creo que en Nueva Jersey, pero con una mano adelante y la otra atrás, después de haber tenido una fortuna gigantesca cervecera. Y se la acabó toda, el güey yendo a Egipto, Entonces era culero y pendejo. Creo que sí. O sea, y era un gran satanista y un mago, pero sí era medio pendejo. Payaso. Ok, pero bueno, regresemos entonces a la Biblia. Ya tenemos estos preceptos, ahora los mandamientos. Decía que, como tal, la fuerza no estaba en ningún lado, sino más que en ti mismo, ¿no? Esa es la primera. Solamente te necesitas a ti, y solamente por lo que tú hagas, pues podrás vanagloriarte de esos logros. Uh-huh. Después decía que la vida es la gran satisfacción de las pasiones y la muerte es la gran abstinencia. Por lo tanto, debías de tener indulgencia y de vivir el gozo en esta vida, porque al morir, como no hay nada más allá, o sea, no te promete una vida eterna, la vida está aquí y tienes que aprovecharla, por supuesto, ¿no? O sea, contrario a la virtud católica o cristiana de controlarte a ti mismo, no pecar, el satanismo... de privarte de lo que te gusta, incluso. El satanismo propone lo contrario, que abraces eso y caigas en la indulgencia, que te dejes ir, que te venza la tentación. Así es. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, no suena mal. Es que te digo que yo mientras más te escucho, más me convenzo de que esta es una cuestión que tiene cierta lógica. Es que, fíjate que eso fue algo de lo que el primer sacerdote, después de Aleister Crowley, uh-huh, el primer sacerdote fue alguien que lo fue a entrevistar, porque ya había muchas personas que lo habían entrevistado, pero pues, uh-huh, haciendo mucha laraca del satanismo. Él quería hacer una entrevista seria, uh-huh, y entonces, aunque ya tenía la entrevista, antes de presentarse con él, decidió ir a uno de sus sermones para ver de qué lado mascaba la iguana. Y se dio cuenta de que su sermón era totalmente lógico. Era así puramente lógico. Racional. Entonces, por supuesto, ningún tabloide respetable se lo quiso publicar. Terminó siendo publicado el año siguiente, en 1967, en una revista de Playboy. Y fueron los únicos que le dieron chance. Y entonces, pues a partir de ahí, de estas premisas, de lo que él vio, pues se clavó tanto que se convirtió en uno de los sacerdotes, ¿no? Uh-huh, de la misma iglesia. Sí, pues sí, es que tenía... Yo leí muchos de los libros de que hablaban de Aleister Crowley cuando era chavo, porque me parecía una idea libertaria la que él tenía como base, ¿no? Después, como les contábamos, empezó a volver un poco loco, no un poco, se compró su propia publicidad, se dijo, es que sí soy, es que yo soy la representación del demonio y demás, y la cagó. Pero la verdad es que los preceptos de los que nos hablas son muy interesantes. Están muy interesantes. Sí, son poner el lógicos. Centro al individuo, aprovechar la vida, la indulgencia, dejarte llevar por las tentaciones, el derecho a la venganza, que más bien debería ser el derecho a la justicia, pero bueno, entiendo la forma escandalosa en la que quieren promover esto, pues es un culto del demonio, ¿no? Supuestamente. Ahora, en este credo de la Lavey también hay misas negras, ¿no? Sí, claro. Como te decía, pues las misas negras, las misas que hacía la Lavey, son una burla a las liturgias católicas. Insultar a Dios, insultar al catolicismo, a los rituales, a los sacramentos. Que es correcto. No está demasiado clavado, o sea, no tienen algo original que no sea nada más replicar lo católico o lo cristiano y malpedearlo. Pues mira, no es solamente la cuestión de malpedearlo, ¿no? Pero cuando tú vas a la iglesia,
básicamente eso es lo que te hacen. Además, la liturgia, Te el regañan. dogma es Te necesario, hacen ¿no? sentir sucio, te hacen sentir malo, Y te te hacen dicen, sentir culpable. te dicen siempre, el tentador está ahí, el amo del engaño te está tentando, te está... No, y tú haces mal, y eres impuro, y eres un cochino, y eres un cabrón, arrepiéntete y arrodíllate. Entiendo de dónde viene Chinguen a su esto madre, de yo no, ni me arrodillo ni me blasfemar, arrepiento. insultar a Dios y demás en las misas negras a las cuales yo Ajá. nunca he acudido. Pero mi pregunta es si tienen algo más original, aparte de nada más agarrar los ritos católicos o cristianos y hacerlos zurrada, ¿no? Sí, claro. Una de las principales cosas que hacen es practicar la magia. Y también uno de sus Pero ¿cómo máximas... la magia? O sea, sacan ahí globoflexia y aparecen palomas. No, la no. prestidigitación, güey, no la prestidigitación, la magia. Es que la magia no existe. Claro que no, pero tampoco Pues, existe los milagros la magia en tampoco. la iglesia, los milagros tampoco, o sea, es que... Y cada estamos domingo hablando van a de lo mismo. adorarlos, ¿no? Exacto. No, cabrones, Entonces, ustedes exactamente están lo mismo. equivocados. Ah, Los es que tú no milagros sabías sí que Eduardo es existen. católico, sí. Toda la existencia es un milagro. Ustedes Ay, están no bien mames, pendejos y güey. no lo pueden ver. No mames. Pues es que mira, eso también tendría mucho que ver. Y también la iglesia de Satán lo dice, al hombre se le ha olvidado lo grandioso que es estar vivo. ¿Y sí? O sea, desde que tú te despiertas en la mañana, ya eso es bien chingón. O sea, ya Sí. no tendrías nada más que... Me Privilegio. encanta, estoy totalmente de acuerdo. Y mientras más viejo te haces, más lo valoras, ¿eh? Y la iglesia que te dice, todos los días cuando te despiertes, agradecele a Dios que te permitió vivir un día más. Entonces está No bien. dices, agradécete a ti, cabrón, que te partiste el lomo toda la quincena en la chamba para poder poner el cafecito que estás oliendo, Sí, para sí, poder sí. bañarte bien rico, para poder subirte a tu carro, para... O haciendo el ejercicio que haces para cuidar tu cuerpo, o para sea, vivir exacto, más. exacto, O ¿no? jalándote el pito, lo que quieras. Bueno, pues el siguiente dice que el hombre es muy poderoso y que no necesita de ninguna ayuda divina para poder conseguir todo lo que él requiere, sin importar sobre de quién tenga que pasar, porque Bueno, eso la me parece finalidad muy última es el éxito. Me parece muy atinado porque no existe una sola prueba científica de que los milagros existan. O sea, el Claro. ser humano depende del ser humano. Además, mira, nos encontramos en una etapa en la que todas o muchas de las religiones antiguas se cayeron cuando la ciencia descubrió qué es lo que pasaba. Correcto. Entonces, bueno, pues no descartemos que la ciencia no ha podido llegar a descubrir el manejo de las energías, como nos decía Jacobo Greenberg, ¿no? Que por medio, o Pachita, que por medio de ciertos chamanismos podían curar personas, por medio de una memoria colectiva podías hacer ciertos tipos de movimientos. El hecho de que la ciencia no haya podido explicarlo, pues lo tienen marcado como una religión, como Y un es chamán. importante aquí echarle una porra y un reconocimiento al método científico que no lo descarta y es más lo busca Claro, por constantemente. supuesto. Decir, ok, a lo mejor hay algo ahí en el chamanismo y en esto, vamos a buscarlo. El método científico no descarta esas cosas, es más, descarta Se interesa en información Sí, claro. para descubrir otras cosas. Oye, pues Greenberg era un científico y dijo, me voy 3 días a averiguar qué está pasando con esto, y se quedó 3 años. ¿No? Entonces Así es. no se detuvo en su búsqueda de la verdad. Oye, entonces la iglesia, vamos a hablar de la iglesia o del satanismo moderno, el de hoy, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Digo, aparte de poner estatuas en plazas públicas con pitotes gigantes para hacer enojar a los evangélicos en Estados Unidos, ¿qué hace la iglesia satánica? ¿Por qué no nos hoy por hoy? cuentas cuando tu amigo te llevó a esa Por lo que ejemplo. estabas diciendo al principio del programa? ¿Cómo fue ese pedo? Ok, bueno, pues haz de cuenta que es un salón grande, ¿no? Como una sala comedor de una casa adecuado. ¿Y qué es lo que hacen? Te dan oraciones, o sea, hacen rituales en los cuales hay velas. No siempre hay una vieja ahí arriba No siempre. No siempre hay una mujer desnuda en el altar. Así es, o sea, Pero a no- veces sí. A veces sí, depende. Eso. Es que eso depende del ritual que tú vayas a hacer. Pero eso no Ok. es una cosificación espantosa de la mujer. No, pues ella está Sí, ahí pero también por supuesto, gusto. pero Ella participa. exactamente, o sea, por supuesto que es algo, pues como si tú quisieras verlo mal visto, pero ¿por qué no ven mal cuando también hay un güey desnudo ahí arriba? Que también lo hay, Ok. ¿no? Entonces, Ahí arriba también hay un brother. es lo mismo, ¿no? Sí, O o, sea, un hombre clavado a una cruz, ¿no? También me parece que es una- sí, ¿no? O sea, entonces, sí, una figura de tortura. digo, no nos espantemos, güey, ¿no? Entonces, el que sea mujer, pues no tiene nada que ver si está ahí por su gusto, porque una de las premisas satánicas es esta,
¿no? Que ninguna persona puede ser obligada. Sin embargo, bueno, pues ya que empezabas a ver, es como te digo, haz de cuenta, tú cuando vas a una boda no ves lo mismo que en una misa normal, o cuando vas a un bautismo tampoco ves lo mismo que en una boda. No. Acá en las misas satánicas es igual. Cuando tú vas a una ceremonia, dependiendo de si es una ceremonia de iniciación, si es un rito de consagración, si es un rito de etcétera, pues son diferentes los elementos que hay, ¿no? Ok, entonces llegaste hasta tu primera experiencia. Entonces yo llegué a la primera vez que ya pasé con ellos, porque ya había ido yo varias veces, pero nunca me habían dado chance de pasar. Cuando pasé con ellos, pues ya me prestaron una túnica, lo cual se me hizo bastante interesante, pero también va bastante mamerto, ¿no? Pero bueno, me la puse, entré ahí. Después supe que esta madre que te prestan es para que no se vean a los rostros, porque hay gente muy importante que va a estas cosas. ¿Tú estás como encapuchado? Ajá, sí, o sea, es una capucha muy grande que te cubre, te deja leer, pero no puedes voltear hacia los lados, bien, ¿no? O sea, entonces, no puedes ver bien con quién estás. Con quién estás, claro. Ándale. Y así va todo, pues muy chido. Se hacían, pues en los de iniciación, como en muchas otras religiones, digamos, los paleros o los santeros te cortan para marcarte, para firmarte, para lo que sea. Pues acá te cortan. Jamás vi lo de Osculum Infernal o lo del... ¿No hubo beso negro? No, jamás. ¿Cómo? Entonces que el beso negro se lo tienes que dar al diablo. Pues ¿cuándo se te va a aparecer? Está cabrón. Darle un beso en el culo al diablo. Así es, el Osculum Infernale, ¿no? Entonces, pues está cabrón. Osculum Infernale. El Osculum Infernale. Bueno, ya tienen con qué apantallar a las chavas al rato que vayan a... Hay que hacerles el... No. Entonces, pues a mí ya no me empezó a latir cuando empezaba a ver broncas de humillación en los que yo veía que aunque la persona que estaba arriba sí subía por su propio pie y ellos decían, sí, yo quiero, y la chingada, ya que veían cómo estaba el desmadre, pues ya no querían. ¿Qué les hacían? Porque yo he leído que en las misas negras, en vez de echar agua bendita, avientan orina o fluidos corporales. También eso depende del tipo de... ¿Qué humillaciones le hacían a estas personas? Las golpeaban, los escupían, les decía, o sea, los sobajaban muy cañón. Ellos tienen acceso prácticamente a toda tu vida. O sea, antes de que tú entres, de que tú pases, ya platicaron contigo 7 güeyes y te sacaron la sopa de cómo vives, qué es lo que más te duele, cuáles son tus traumas, cuáles son esto, lo otro. Entonces, cuando estás ahí arriba, te lo empiezan a decir, no, pues si a ti te abandonó tu mamá, güey, pues tú, ¿qué te pasa? ¿Quién crees que eres? Si la única persona que se supone que debía de darte amor incondicional te dejó botado, pues ¿quién crees que...? Y así, ¿cuál ¿no? es el fin de eso? Exacto, eso es justo lo que te iba a preguntar. ¿Para qué hacen eso? Para que finalmente te rindas a Satán. Te rindas a Satán, ¿no? o sea, le cedas el control. Él te está diciendo, yo sí te quiero, te apapacho, güey. Todos aquí somos tus hermanos, todos te vamos a querer. Por eso te escupimos las y te características de cualquier religión, o sea, es tomar control de tu persona. Entonces aquí se pervierte de alguna manera la idea tan bonita satanista de la que hablamos hace rato. Ahora, aquí estamos hablando de un culto específico, una vertiente. ¿no? Sí, por supuesto. En ningún momento te digo que esto a lo que yo, a donde estuve, tendría que ver con las premisas de la iglesia satánica, porque allá, o sea, allá no haces rituales para adorar a un ser divino. Estos son unos güeyes que tienen son unos que sí, ¿no? Y claro, ellos se promueven como una secta recalcitrante que sigue los preceptos del satanismo desde el principio de los tiempos. Satanismo deísta, ¿no? El ateo. Así es. Entonces, pues nada tiene que ver con los otros, donde tu principal templo eres tú, ¿no? O sea, los mismos satanistas jamás podrían humillarte, jamás podrían lastimarte, jamás podrían... ¿no? Así es, ¿no? ¿Y en qué acabó la ceremonia? Bueno, pues acaba en que evidentemente pues esta chava acepta a Satanás como su señor y acepta seguir los preceptos. Entonces ese tipo de cositas a mí ya no me empezaron a latir. Ya llevaba yo como 8 meses yendo ahí, entonces dije, bueno, chido, pues ahí nos vemos. Suficiente. Dejé de ir, me siguieron buscando, me hablaban por teléfono, iban a buscarme a mi casa, me iban a buscar al campo, me iban a buscar a muchos lados durante mucho tiempo y pues hasta te amenazan, ¿no? De que no puedes decir mucho de lo que... No puedes decir nada de lo que ves allá adentro, no puedes decir a quién viste si es que llegaste a ver a alguien, porque te digo que hay gente pues importante, ¿no? Regidores y ondas así, varios cosas así, entonces pues te amenazan gacho, te amedrentan, y yo dije, ¿saben qué? Esto es mucha mamada y nos vemos, ¿no? Ya, o sea, para saber, ya entendí bien qué onda. Pues sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? Digo, ya no tiene
tiene tiempo que no los veo, pero pues sí te quedas friqueado porque... A ver si no los vuelves a ver. Ajá, ¿no? Por ejemplo, a ver si no me están oyendo ahorita, güey, aquí salgo y en Tlalpan hay ¿Esto hace cuántos años fue? Esto fue hace ya como 20 años, yo creo. Sí. Ah, no, entonces yo creo que ya se los llevó el diablo. Pero pues bueno, regresando ahora a algunos de los preceptos que nos faltaban. Venga. Si tu templo es, si tu cuerpo es tu templo y es lo más importante para los satanistas de tu cuerpo, ellos están totalmente en contra de poner la otra mejilla y dentro de su mandamiento dice que debes de regresar el golpe más fuerte porque velar por ti es la ley más excelsa. No hay ninguna valentía ni ningún honor en dejarse humillar, así que golpe por golpe, desprecio por desprecio y ruina por ruina. Y además va con intereses, ¿eh? Tú debes de romper su madre con todo, Más pero... allá. Pero de la misma manera en la que tú eres libre de odiar a quien tú quieres, de la misma manera puedes amar con todas las fuerzas a quien tú escojas. Nadie puede obligarte a amar al prójimo. Sin embargo, el amor libre te puede dar la oportunidad de ser fiel, porque si una de las premisas es que hagas lo que a ti te venga en gana, siempre y cuando la otra persona esté de acuerdo, y al decir que somos animales y que tenemos instintos, Todos son swingers, los satanistas. así es, tienen entonces relaciones todos abiertas podrían y así. tener relaciones con todos siempre y Si cuando. quieren. De hecho, una de Si las quieren, premisas si quieren. dice, no vas a tener ningún otro de los mandamientos dice, no vas a tener ningún acercamiento carnal a una mujer a menos que te sea dada pauta. Pues Entonces, sí, si la y eso chava está- te da así entrada, debe de eso ser, está toda madre, ¿no? Así Totalmente, debe de ser. O sea, bueno, güey, no hay de ¿cuántas otra. veces no estás en el antro y no está el güey que le está agarrando la pierna, que le está abrazando de más Ah, para bueno, la sí, foto, eso es que está de... acoso. güey. Eso es Sí, acoso. eso son Pero mamadas. si la chava te da chance y tú dices, pues está Correcto. chido, pues adelante, ¿no? A mí me gusta este asunto de ser responsable de tu libertad. O sea, y esto lo he oído en esta plática en repetidas ocasiones. Creo que tiene en estos fundamentos una lógica bastante atractiva este asunto del satanismo. Yo la verdad es que en estas pláticas he encontrado que me gusta la socialdemocracia y soy satanista ateo. Ok. Y en estas pláticas yo he descubierto que cuando iniciamos uno de estos programas, uno de los episodios, totalmente cambiamos cómo pensamos al respecto al terminar. Sí. Realmente ha sido súper interesante hablar contigo. No es lo que yo me imaginaba al principio. tampoco. Yo pensé que nos ibas a contar unas cosas totalmente diferentes y me maravilla además tu conocimiento tan profundo, Héctor. De verdad te felicito y te agradezco. Y tu sentido del humor también. No, pues gracias a ustedes. No, lo que pasa es que sí, pues evidentemente, ¿no? Cuando tú dices, vamos a hablar de satanismo, puta madre, prende las luces, tráete la cruz, riega agua bendita, saca los gatos. Va a pasar algo horrible. Sí, no más se nos va a aparecer aquí. No, ni madre, el satanismo poco o nada tiene que ver con la adoración al diablo. Oye, Héctor, y quien te quiere escuchar más hablando de estos y otros temas, ¿dónde te busca? Pues estamos prácticamente en todas las redes sociales. Donde más estamos presentes es en YouTube. Tenemos ahí, subimos todos los programas y estamos como La Sociedad de la Medianoche. Así se llama el programa. Tenemos otro podcast en Spotify y en Anchor que se llama La Cabra Negra. La cabra, la puta. Exactamente. Entonces en esos lugares es donde nos pueden escoger, pero estamos en Facebook, en Cuando Instagram, dices en estamos, Twitter. ¿están tú y el diablo o qué pedo? Así es, siempre nos acompaña. Bien dicen que una vez que te toca el diablo, jamás jamás te dejará solo, ¿no? Ok, me gusta, Ay, me gusta, cabrón. Héctor. Muchas gracias de verdad por tu tiempo. Muy interesante la plática. Y bueno, pues ya saben, si lo quieren oír más, ya les dijo a dónde buscarlo. Así que no Él nos es queda más que Héctor agradecerte. Ulises Villarreal Hernández. Héctor Ulises Villarreal Hernández, experto en satanismo. Es correcto. Entonces búsquelo por ahí y seguirán abrevando de su enorme conocimiento y su buen sentido del humor. Y nosotros les mandamos un Osculum Infernale. Ya los dos váyanse al En demonio. posición. culeros. En posición. Gracias, Héctor. ¿De qué? Abrazo, Ustedes, Héctor. cuídense, besos, Marcel. La corneta extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. Si tu vicio ya era la corneta extendida, será tu perdición.
Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate nuestra posilga digital. Cada semana el tema más duro Y el más actual que nos dé la gana abordar. sin censura, Sin tapujos. sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida.